Comenzamos una edición más de esta tu galería llamada Imaginarte a través del canal 28. ¿Qué hacemos aquí? Pues te informamos de todas las actividades de arte y cultura que hay para Monterrey, para su área metropolitana o para todo el estado de Nuevo León. Y siempre tú como artista plástico, como escritor, como músico, como bailarín, como actor, actriz, en fin, cualquier manifestación del arte es bienvenida a esta galería y por eso te invito a que continúes escribiéndonos al correo electrónico de imaginarte.canal28@gmail.com para que nos enteres de los eventos de arte y cultura que estás organizando y tenerte como invitado aquí en esta galería o a través de la virtualidad. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz y también le doy la bienvenida al juglar, el cuadro viviente de esta galería, a quien es momento de decirle que hable ya. Casi te veo, casi te vi. Y si no fuera por ese casi nos casamos. Perdone usted, pero a veces mi disfraz de caballero miente el 14 de febrero. Sea usted siempre bienvenido a este aquelarre del arte y la cultura llamada Imaginarte. Le saluda este humilde narrador, el juglar de Imaginarte. Estoy acá muy entretenido viendo esta semblanza de la obra del maestro Armando López, que justo habrá que comentarlo, y aquí en líneas textuales lo dice, que es un pintor y grabador, o fue, cuya obra está incorporada de manera plena a la expresión artística de Monterrey. El sentimiento más profundo de la ciudad, sus esperanzas y sus temores están retratados por este artista, leyenda viva de nuestro arte juglar. Te saludo haciendo la reverencia, un artista plástico más. ¡Wow! Mira, para que lo tengas ahí. Muy bien. Justo nuestro queridísimo maestro Ángel Robles entrevistó a la viuda de este gran artista plástico de nuestra ciudad. Ella es Nadia Barrientos y bueno, es educadora, estuvo muy cerca de su vida y de su obra y nos va a platicar en esta entrevista con Ángel Robles por qué es tan importante la figura del maestro Armando López para la historia de la plástica en nuestra ciudad. Te escuchamos, Ángel Robles. ¿Qué es lo que nos vas a contar? Pues bien, estimados televidentes, es para nosotros motivo de orgullo, de placer, de remembranza, de añoranza, del reloj que va y viene, del tiempo que hace lo propio y desde luego reencontrarnos con una extraordinaria maestra, una mujer de una sensibilidad y de una cultura incomparables y platicar con ella sobre su vida, sobre su pasado, sobre su presente y sobre lo que por fortuna y además son nuestros deseos, años de vida que le quedan. También podemos hablarlos, presentarlos, preverlos y por qué no. Mi querida Nadia, qué gusto saludarte en verdad, de veras, ¿eh? Muchas gracias, Ángel, igualmente. Oye, pues tienes una vida tan maravillosa que vamos a tratar de resumirlo en lo que no se puede, porque es tanto, pero tratar de hacerlo de la manera que se puede. Y con eso ya quisiera preguntarte luego, ¿cómo empieza tu vida que termina ya en el fondo como siendo viuda? Pero tu vida tiene un comienzo así prácticamente. ¿Cómo inicia tu vida con el maestro? Mira, mi vida con Armando empieza, yo estaba en la normal de educadoras en los 70 y voy y me inscribo al taller de artes plásticas de la Universidad de Nuevo León, que estaba por Zaragoza el 15 de mayo. Nos inscribimos una cantidad como de 19 alumnos, que fuimos afortunados. Armando, el propio Armando, en ese momento él era director de artes, de la Escuela de Artes Plásticas, y propuso y tuvo el proyecto de manejarnos un programa de la Bauhaus, con una serie de ejercicios bastante hermosos que rompían el protocolo tradicional del dibujo, de los claroscuros, de los detalles, y a través de ese método tú los ibas descubriendo como alumno.
¿Cómo descubrió el maestro para poderles enseñar todo esto? ¿Cuál es la raíz de los orígenes? ¿Viene de Europa, no viene de Europa? En fin, ¿cómo está eso? Viene a principios del siglo pasado, es toda una innovación desde el punto de vista arquitectónica. A través de los muebles empezaron a salir estos muebles utilitarios y una serie, todo un movimiento es el Bauhaus. Entonces él tuvo a bien darnos unos talleres bastante interesantes que a mí en lo personal en su momento me ayudó como maestra. Trabajé en el Seguro Social gracias a la información que traía ya de artes plásticas, con mucha riqueza para poder dar los talleres que él a su vez nos impartió. De ahí salieron maestros muy interesantes de los alumnos, entre ellos está Martínez, uno de los jóvenes que llegó a ser maestro y decano de la universidad, alumnos del profesor Armando. José Luis Martínez fue un maestro extraordinario, un pintor, que salió de ese grupo de los 19. Salió una compañera que trabajaba, no sé si trabaje todavía en la Esmeralda, se llama Irene García Martín. También todas esas personas salimos de ese grupo tan interesante que formó el maestro Armando. Él nos encaminó a ver cine y claro que también la escuela se prestaba porque también ahí era sede del teatro. Entonces pues estábamos involucrados también con el teatro como alumnos. Y bueno, ya en eso tú entras por tus propias inquietudes que tú traías. Claro, sí, ¿Qué te dio por ir a dar allá a esa escuela? Pues fui quizás todo el mundo, a lo mejor quisimos ser pintoras, o sea, mis papás me educaron así que clases de piano, que de baile y todo. No, ni fui pianista, ni fui bailarina, ni fui pintora, pero gracias a Dios pude incursionar con maestros muy interesantes que te desarrollan la sensibilidad. Y la pintura pues siempre va a ser algo extraordinario. Demos, si te parece, un pequeño gran salto como tenemos que ir en esta vida tan fructífera, tan larga, tan provechosa como contigo, como con tu maestro. Esto en un momento dado entra Cupido. ¿Y luego? Pues mira, como alumna nos dejamos de ver. Yo hice mi vida como educadora, como maestra. Fui también compañera de su esposa, una mujer extraordinaria, Rosalinda Robledo, que tuvo también una trayectoria muy importante y que dejó huella como una persona iniciadora de los movimientos de género y todo eso, muy interesante. La esposa de Armando, que la conocí, pero pues al tiempo, como a los 20, 30 años, queda viudo. Rosalinda parte en un momento muy importante de su vida, joven. Él queda viudo y me decían que yo lo había separado, ¿verdad? Que 20 años había dicho, este va a ser para mí. Era para creerse, sí, por supuesto. Pero entonces, pues ya tuvimos una relación, nos casamos. Tuvimos experiencias maravillosas, con viajes muy extraordinarios. La visión de él, su obra, es una obra que aunque no tiene mucha cantidad, el profesor Armando, o sea, Armando, mi esposo, era un hombre muy intenso para sus cosas. Con muchas inquietudes. Con muchas inquietudes. ¿Qué otras escuelas lo hicieron a él lo que fue como pintor? Armando me decía él que a él, pues en la época de él, es exactamente de la época de Gerardo Cantú, del grupo de realmente de los iniciadores de artes plásticas. Estaba Javier Treviño, el profesor Efraín Yáñez. Ese grupo, él decía que él usaba mucho las caricaturas y todo eso. Él se formó en el Álvaro Obregón. Entonces dice que en el negocio de sus papás lo vio dibujar Gerardo Cantú. Y gracias a Gerardo, él ingresa a artes plásticas, ¿verdad? Y de ahí, pues, era su línea, era todo lo que descubrió él también a través de las artes plásticas. Oye, pues unos enormes nutrientes
tuvo el maestro, ¿verdad? Una sensibilidad, por supuesto, como tal, y tú le vas siguiendo la huella como esposa y como todo lo demás. ¿Cómo llegan y cuándo? Me voy a dar también otro pequeño salto. ¿Cómo llegan de pronto a habitar esta casa? Me lo vas a platicar ahorita después de que me tome un respiro, porque hay que dar un salto así para saber cómo llegamos a esta galería, a este espacio tan vasto, tan especial, tan provinciano, pero tan intencional por las raíces y por los nutrientes que tienes. Pues bien, estimados televidentes, damos un salto en el mundo para caer, para estar, para asomarnos y para revivir, por supuesto, este espacio pictoril, artístico, cultural, amatorio, emocional, en todos aspectos. Platícame de esto, por favor, mi querida Nadia. ¿Cómo estás aquí, pues, ahora? Pues aquí estoy con una tristeza por su partida. Él trasciende, ya va a tener año y medio, y trascendió finalmente mágicamente porque no sufrió, fue un despido corto, o sea, le dio según los doctores, una pancreatitis severa, en 2 días, 3, trascendió, hermano. Entonces a mí también me dejó como que te vas o como que te fuiste, o sea, su obra se caracteriza, y yo tenía muchas pláticas con él, los miedos. Armando finalmente era una persona que tenía miedo de infancia, él fantaseaba que de niño la asustaron y que se le apareció una bruja, y nos reíamos mucho después. Y su última obra se llama Phobos. ¿Qué son? Miedos. Y es un toro, porque a él le gustaba mucho la fiesta de los toros. Era un aficionado, pero tremendo, ¿verdad? Entonces el toro con el caballo, ¿verdad? Que él así maneja su obra en muchos espacios. Aquí lo estamos viendo. Sí. Eso es una él fuente. también maneja el paisaje norestense de una manera muy de él. La suavidad de la línea, era un dibujante, creo que más que pintor era dibujante. Tenía una línea totalmente, decía el señor Gracia, que el retrato del poeta, el español, el mejor retrato era, del punto de vista de él, era el de Armando, del señor García. Y hay bastantes proyectos de gente que lo dibujaba, pero decía que él al que más le encantaba era el de Armando López. Entonces Armando también tiene una serie que yo la conservo sobre mucha figura erótica. Yo todavía como que batallo, ¿verdad? Pero pues ahí está su obra, ¿verdad? Y le digo a uno de sus hijos, Daniel, digo, ay Daniel, ¿qué vamos a hacer con eso? Le digo, pues yo ahí la tengo. Y van a decir, ay, a lo mejor la vieja era muy buenota. Pues no, ¿verdad? O sea, nada que ver. Pero Armando era muy intenso. Su paisaje, él también tiene mucho trabajo de viñetas de poetas, hizo trabajos de un poeta también que ya trascendió hace tiempo, Andrés Huerta, el mismo señor Garfias. Él también, la esposa de Gerardo Cantú, hizo varios cuentos. ¿Cuentos? Sí. Entonces hizo un cuento que se llamó El pájaro rojo, algo así, con puros dibujos hermosísimos de Armando. Uh-huh. Entonces Armando tiene mucha línea, mucho dibujo más que pintura. Entiendo pues su inclinación por ello, y entiendo los valores que tiene de por sí esta inclinación o esta maestría pictórica.
Pero ¿por qué se apegó él justamente a lo que fue así la línea como la máxima expresión? Sí. Y trabajó en una hermosa edición que se llamó Colibrí. Lo contrataron en México y hizo unos dibujos extraordinarios. Él también trabajó en una de los libros de texto en la Secretaría de Educación. Su trayectoria también es bien importante como dibujante, ¿verdad? De varios libros. Y le toca en una época, bueno, siempre los ha habido, pero esa época de México, los dibujantes no son pintores pobres o pintores nada, es una escuela con todas sus exigencias. Trasciende, Armando, su sensibilidad estaba totalmente en que alguien me comentaba que cómo se hace una bailarina, cómo se hace. Y yo digo, bueno, una cosa es la información, pero finalmente lo que te hace dar ese brinco, pues definitivamente es el talento, Ángel. Claro. Muchos queremos cantar, pues sí, ¿verdad? Así vengan y te dé Plácido Domínguez que te diga cómo cantes, pero si no tienes la voz adecuada, pues no vas a cantar. Claro. Así el pintor. Una particularidad expresiva de la línea, la quiero tomar en cuenta nada más, porque gracias a ella tuvimos lo que es la imagen, el logotipo de Café con Ángel, porque le pedimos al maestro que nos ayudara a hacer la presentación del maestro y bueno, pues tenemos el privilegio ahí de presentarte algunos modelos de nuestras portadas de los de Café con Ángel, todo con esa línea simplísima de lo que nosotros queríamos, increíble, que es algo extraordinario y por fortuna los tenemos y eso nos llena de orgullo. Vamos a tomar una pausa y continuamos, ¿te parece? Mi querida Nadia, estamos en un espacio justamente donde se transpira, donde se vive, donde se siente todo este pasado, esta historia de arte, cultura de este lugar, todo eso. ¿Qué hacer bueno, ya lo estás haciendo, pero cómo recrearlo? Ya quiero, perdona que lo diga, no soy quien para mandarte o marcarte rumbos, pero yo ya quisiera ver el grupo de niños, de alumnos a los que le estás enseñando y esto aquí que se puebla de niños, jóvenes, adultos, porque es un conocimiento, una herencia que ustedes tienen, tú como mujer, como viuda, y bueno, como lo que eres y con toda la herencia del gran maestro. ¿Qué hacer con este espacio que te digo es así respirable, de veras, es amplitud, todo? Fíjate que un amigo de él diseñó este espacio, un arquitecto que también ya trascendió. Yo nomás me acuerdo que le decíamos Micho, era maestro de la facultad, todavía arquitecto, muy amigo de él. Quise ir a un espacio muy pequeño, la casa está enseguida. Nos vinimos a medio vivir desde que nos casamos, hace más de 23 años. Pues él recreó este espacio, pero Armando también era demasiado discreto. Y lo teníamos, decían, le digo, pues sí, tenemos la galería, pero ahí la tenemos, o sea, para recreación del propio, porque tenía sus cosas, Armando. La verdad, yo no sé qué hacer también. Aquí está, pero nunca la hemos abierto al público. También cuando nosotros llegamos aquí a Santiago, aquí estaba viviendo, había una galería que se llamaba Cuatro Gatos. Linda, que hace ratito se fue, qué lástima que no se quedó. Linda y Carlos abrieron ese espacio aquí en Santiago y Armando volvió a pintar gracias a Cuatro Gatos. Y aquí estaba viviendo Rafael Calzada, muy amigo de Armando. Y por mucho tiempo pues teníamos mucha convivencia todos los sábados. Nos la pasábamos con Rafael, no sé si alguna vez le hiciste alguna entrevista a Rafael Calzada. No, por desgracia, no, por infortunio mío. Tenía una casa hermosa aquí en San Francisco. Y
y fue de mucha riqueza aquí Santiago, y ya se dio este espacio, y de alguna manera Armando realmente era como muy egoísta, y sus cosas muy, muy discretas, un hombre con una discreción que rayaba, sí. Varias veces hicimos varios viajes porque muy, muy amigo de Esther Ceniceros y de Guillermo, gente que muy cálida, y le decía yo a Guillermo, le digo, ay, le dije, este no quiere sobresalir, y le daba mucha risa a Guillermo. Dice, así va a ser, así va a ser. Hicimos varios viajes, ellos también tienen un reconocimiento en Turquía, más bien en Bulgaria, Sofía, y hubo algo de su obra allá, tuvimos varios viajes con ellos, maravillosos. Esther, yo la admiro bastante, y a Guillermo, muy queridos amigos de Armando, muy como hermanos. No se puede decir también de alguien que yo creo que no se le ha dado el reconocimiento a Jorge González Neri, un gran escenógrafo, pero como que no pintó mucho en su pintura, no hay mucha pintura de él, pero es un gran artista dentro de lo suyo, de lo que hace, y curiosamente trasciende, pues con eso de la pandemia estuvimos recluidos, y quien realmente nos acompañábamos para la depresión de que perdió, vamos a tomarnos un café cada 10 días o cada 15 días, y el que siempre nos acompañó fue Jorge González Neri, ¿verdad? Entonces trasciende un mes antes de Armando, porque no sé si recuerdes que cuando Armando trascienden 6 o 7 artistas, Sí, en el transcurso del otoño, algo así. Uh-huh. Sí, claro, En 3 meses, sí. Rosario, Carrizosa. Doctor Carrizosa, Sí, por supuesto, sí, todos ellos el ya. compañero de Carrizosa, o sea... Sergio Villarreal fue de los que se fueron Pero curiosamente ese grupo increíble, y Armando pues estaba bien, ahí estaba, ¿no? ¿Qué le pasó a por andar comiendo tacos? Porque según esto, Jorge le dio COVID y empezó el otro día, yo le decía que no saliera, y muy molesto, porque también Jorge se fue rápido. Pues quién iba a decir que un mes después Armando lo seguiría. Pero bueno, han de estar allá muy bien. Pero Nadia, pues tú estás aquí por fortuna de quien sea, bueno, de quien dirige todos estos destinos, y es de creerse o de desear que es para bien. Claro. Y la prueba está que estás aquí para eso, y por qué no empezar a soñar y a pensar y a creer que esto sea ya un espacio del arte, de la cultura, de la pintura paisajista, de los lineamientos, desde las pinturas, desde todas las escuelas, claro que sí, antiguas y nuevas del arte se puedan expresar contigo y para el bien de este lugar. Tiene unas nietas maravillosas, sus hijos también son maravillosos, y probablemente alguna de las nietas o algo se les ocurra, o que hagamos algún proyecto aquí en la galería. Pues Tiene las hijas de Daniel y de Diego, los hijos son también muy creativos, tiene una nieta bailarina, una educadora, Daniela es de artes escénicas, o sea, traen gracias a la descendencia, creo yo, también son unas jovencitos muy, muy sensibles al arte. A lo mejor está aquí el lugar para ellos y que ellos puedan proyectar algo en su momento. para eso, y no es exigencia, y no soy yo quien para pedírtelo, para rogártelo, pero ¿por qué no? Para que todo esto sea, tendrá que empezar contigo. Claro. Y veo que tienes cuando menos la simiente de la sensibilidad, todo. Tienes el regalo de la vida que también te obliga a hacer algo y con más. Y te lo ya dejaré de llorar, aunque porque todavía lloro. No, qué bueno, Pero eso es otra cosa.
ya sí se llora, se descansa bien, se desahoga también. Claro, no, pues este es de veras el mejor de nuestros deseos. Ya te estaremos siguiendo en tus pasos y esperando ver cómo podemos presumir, mostrar el estreno mundial de tus primeras piezas, de tus primeros juegos, ensayos y por fin logros que, ¿por qué no? Tienes todo para hacerlo. Ojalá que así sea. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias por recibirnos en esta inmensa, hermosa galería que ya podemos decir que a lo mejor aquí también se está ahorita sentándose las bases de este nuevo quehacer aquí serán siempre bien recibidos. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, estimados televidentes. Hasta la próxima. Gracias, maestro Ángel Robles, por haber entrevistado a la viuda del maestro Armando López, Nidia Barrientos, y sin duda, Nadia Barrientos, que sin duda importante la actividad del arte plástico, no solo para documentar históricamente lo que sucede en ciertas épocas de la historia de la humanidad, como sucede contigo, ¿no? El juglar, sino Hombre, también modestia aparte. Sí, busca expresar desde aspectos oníricos hasta surrealistas, hasta religiosos, espirituales. La gran amplitud del arte plástico siempre es de gozarse. Por eso a veces el arte puede ser como una terapia, es decir, el silencio, escuchando la música se expresa el artista mejor. Se da ese momento de expresar, de ser mágico, y ya para cuando se da cuenta termina siendo un gran artista y la obra, según pinte o escriba, se relee de una forma distinta a cada lector que observa esa obra. Felicidades por esa entrevista, don Ángel Robles. Y en el caso del arte plástico, como diría Bertolt Brecht, como sucede en todas las obras de arte, no se trata de entender, se trata de sentir. Entonces, en ese aspecto, te vamos a invitar a que sigas tú como espectador exponiéndote al arte plástico, visitando las diferentes galerías y museos que tenemos en nuestra ciudad para valorar el gran acervo que tenemos, como el que nos deja el maestro Armando López. Así es. Bueno, ya tenemos que cerrar la galería, Juglar. En fin, que mi lluvia de abrazos le sorprenda sin paraguas. Hasta la próxima. Y recuerda que el arte y la cultura es de las pocas manifestaciones que el ser humano tiene para desarrollar su humanismo. ¿Y sabes qué? Exalta el espíritu. Hasta luego.